Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, versículos 14 a 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el corazón de la cena, de la última cena, se escucha una vez más el anuncio de una traición. Una traición es la otra cara de la moneda del amor. La otra cara de la moneda del amor no es el odio, es la traición, la infidelidad, el romper el lazo del amor, el vínculo del amor, de esta manera. Estamos ya en medio del cenáculo, como también lo estábamos ayer, pero ayer estábamos en la versión de Juan. Hoy estamos leyendo la versión de Mateo, que como a la de los otros dos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en que esta cena ya es la cena pascual. Para Juan no, para Mateo, Marcos y Lucas sí. Pues sí, estamos ya en la última cena, que es una comida pascual. Por eso veremos ahora cómo se prepara, se desarrolla todos los elementos de una comida pascual. Pero, como ocurre en el Evangelio, la comida queda en segundo plano. Excepto el gesto, los gestos que Jesús convertirá en gestos eucarísticos, no se menciona más nada. No interesa qué bebieron, qué comieron, ni las oraciones que hicieron, no sabemos el contenido. Todo se centra en dos cosas: el gesto de amor de Jesús, que se entrega utilizando los mismos símbolos de la comida que tiene sobre la mesa, y dos, la conversación sobre lo contrario, el anuncio de una negación y de una traición. Bueno, estamos en la mesa y entonces en medio de la comida Jesús suelta una bomba: me van a entregar. Entremos en el relato de hoy observando cómo también aquí tenemos 3 escenas seguidas en Mateo. Primero, el pacto comercial que Judas hace con los sumos sacerdotes, y esto es previo, para realizar la entrega de Jesús. 2, la preparación de la comida pascual. Y 3, el comienzo de la comida, en cuyo contexto se desvela la identidad del traidor.
La primera parte del Evangelio, en el capítulo 26, versículos 14 a 16 de Mateo, tenemos la escena en la que Judas hace un pacto con las autoridades judías para hacer la entrega de Jesús por el precio de un esclavo. Todo empieza con un fuerte contraste. Según Mateo, justo en el momento en el que la mujer unge con amor el cuerpo de Jesús para la sepultura, Judas parte para donde los sumos sacerdotes con el fin de contratar la traición de Jesús. Mateo anota uno de los 12, poniendo en evidencia el escándalo y las proporciones tremendas del gesto. Mateo muestra el lado oscuro del seguimiento de Jesús, el traidor potencial en que puede transformarse todo creyente que se encuentre frente a un momento crítico. Y escuchamos el diálogo entre Judas y los sumos sacerdotes. En este diálogo se denuncia que el dinero era una de las motivaciones de la traición. Pregunta Judas: ¿qué queréis darme y os lo entrego? Mateo aquí nos da un ejemplo concreto del poder corruptor de la riqueza. Ay, Dios mío, el dinero puede llegar a corromper la gente. Así ocurría antiguamente, yo no sé hoy, pero la plata corrompe la gente. Precisamente sobre este punto, Jesús había educado a los discípulos. Jesús les había dado una vacuna anticorrupción. Cuando en el Sermón de la Montaña, Jesús les dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:34. Y también en este mismo sermón, un poco antes, les había dicho: cuidado, sepan elegir, no pueden servir a Dios y al dinero. Cuando el dinero se vuelve tu Dios, estás perdido. Y los discípulos habían dejado de lado la avidez, el dinero, las posesiones, el trabajo, todo eso lo habían dejado para seguir a Jesús. Por lo tanto, habían entrado por un camino supremamente sano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí que Judas sale con esto, con esta desfachatez? Pues nada más y nada menos. Uno que está en la misma comunidad de Jesús, pero no está pensando en Jesús. Está pensando es en el dinero. La avidez de Judas por la plata lo lleva a abandonar el único tesoro por el cual valía la pena dar la vida. Él había encontrado el tesoro que era Jesús y había vendido todos los demás tesoros, pero echó para atrás. Y así, guiado por sus propias motivaciones, Judas tomó una decisión libre. Puso de lado el Evangelio y escogió el dinero. Y esto lo va a conducir a un destino terrible. Judas recibe en contraparte 30 monedas de plata. 30. Y se evoca así un gesto que está en el Antiguo Testamento. Cuando el evangelista cuenta 30 monedas de plata, enseguida hace el link con un texto del Antiguo Testamento. Ilumina la escena, como es muy propio de los evangelios, de vez en cuando, iluminar con una cita, con un evento o un anuncio del Antiguo Testamento. Pues esto está en el Antiguo Testamento. En Zacarías 11:12, donde se dice: si os parece bien, dadme mi jornal, si no, dejadlo. Y ellos pesaron mi jornal 30 monedas de plata. Por otra parte, según el libro del Éxodo, en el capítulo 21, versículo 32, 30 monedas es el precio de un esclavo. Ya eran precios fijos, no había regateo. En el texto de Zacarías se indica que se trata de una suma mezquina que se volverá a colocar en el tesoro del templo.
Bueno, lo mismo que va a hacer Judas después que se arrepienta y va a tirar la moneda ya delante de los sacerdotes, junto al tesoro del templo. Me refiero a la alcancía. Detrás de esto hay una convicción fundamental de este Evangelio de Mateo. La traición de Judas y su muerte parecen ser el triunfo del mal, mientras que misteriosamente, al mismo tiempo, hacen parte del gran designio de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Judas sigue dando los pasos necesarios para consumar su traición. Anota el evangelista que él andaba por ahí dando vueltas y observando la cosa, buscando una oportunidad para entregar al maestro. Y la oportunidad, miren la palabra que utiliza el evangelio, oportunidad. En griego se dice kairos. ¿Les suena conocido? Kairos. La oportunidad aquí, curiosamente, no es la de la entrega, es la de el mismo gesto de Jesús que da la vida. Más adelante Jesús va a repetir la palabra: mi tiempo está cerca. Judas busca el tiempo para entregarle, pero Jesús dice: mi tiempo está cerca. Y utiliza el mismo término griego, kairos. La entrega del Hijo del Hombre en las manos de los pecadores ocurre, al fin y al cabo, por el control que Jesús tiene de las cosas y no por esta acción horrible de Judas. Y en el mismo kairos ocurren dos cosas. Por una parte, Judas lo hace para embolsillarse 30 monedas de plata, pero al mismo tiempo, eso mismo Jesús lo hace para dar la vida por la salvación de la humanidad. Es el doble valor de la entrega. Y de repente nos encontramos ya en medio de la cena pascual, el primer día de los ázimos, dice Mateo. El jueves, durante el día, las familias hebreas botaban a la basura el pan con levadura, para celebrar, como estaba prescrito, la fiesta de la Pascua, con pan sin levadura. Éxodo 12:15 lo prescribe. Y la fiesta empezaba al atardecer. En el momento en que el sol se ocultaba, en ese momento, ¡pum!, comenzaba la fiesta, con el banquete del Pascual. El Evangelio, como ya dije al principio, se concentra no en la comida, sino en las palabras decididas de Jesús y en la obediencia inmediata de los discípulos. Jesús dice con autoridad, vayan y díganle a aquel señor que me preste la casa: en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. El énfasis recae en dos frases: mi tiempo está cerca y con mis discípulos. La Pascua, la fiesta hebrea de la liberación por excelencia, da el horizonte para interpretar el significado de la muerte y resurrección de Jesús, y también el nuevo horizonte de vida que de allí se desprende para los discípulos. Pues sí, ya está preparada la cena, el señor aquel prestó la casa, ya mataron el cordero, ya cocinaron las hierbas amargas, ya tienen listas las oraciones. El sol se acaba de ocultar y comienza el ritual de la cena pascual, el Seder de Pesaj, como se dice en hebreo. Se trata de una fiesta de alegría, pero no para Jesús ni para los discípulos, porque en el momento mismo del banquete se inserta un doloroso gesto de traición. El evangelista Mateo hace sonar enseguida la nota aguda de la pasión: uno de vosotros me entregará. En el relato, si lo miran bien, la tensión va aumentando, es un crescendo, va aumentando poco a poco hasta que revienta la confrontación final entre Jesús y Judas en el versículo final.
Cuando los discípulos escuchan la profecía tremenda de Jesús, se llenan de miedo y comienzan a preguntar, ¿acaso soy yo, Señor? Y el evangelista lo dice con precisión, uno por uno. Como quien dice, tú lector también pregúntate, ¿seré yo acaso, Señor? Y Jesús responde dando una indicación precisa. Sus palabras ponen de relieve la tragedia de la traición. El traidor viola el vínculo de amistad y de confianza que Jesús celebra con sus discípulos. Es el pecado extremo. Por eso va a decir, ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel! Traicionar una amistad no es cualquier cosa, es una cosa terrible. Para Jesús es el pecado extremo. Y cuando Jesús hace la pregunta, el evangelista le hace la pregunta, cuando Judas levanta la mano y dice, yo, ¿acaso seré yo, Señor? El evangelista cambia la palabra Señor, que habían dicho los anteriores, seré yo, Señor, por la palabra Rabí. Un término que en Mateo tiene un matiz negativo. Se pone en evidencia el contraste entre las palabras de Judas y la fe absoluta y confiada de los otros discípulos de Jesús. Llamándolo Rabí, Judas se dirige a Jesús como lo hacían los enemigos. Los que llamaban a Jesús Rabí eran los enemigos. Los discípulos le decían Señor, Kyrios. Los enemigos le decían Rabí. Y Judas ya no le dice Señor. Y no le dice Señor porque ya no lo es. Jesús no dirige su vida. Él eligió el dinero, no a Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero, había dicho Jesús. Judas se dejó enredar y cambió de Señor. Y ahora para él Jesús es simplemente un rabí. Y es así como emerge el rostro del traidor. En su pregunta hipócrita, Judas aparece definitivamente como un discípulo perdido. Sus palabras revelan su voluntad de hacer eliminar a Jesús y de destruir de esta manera el sentido profundo de su vida. La respuesta final de Jesús es fuerte. No hará sino confirmar lo que proviene de su libre decisión. Judas, tú lo has dicho. Pero esto ocurre justo cuando Jesús se pone eucarísticamente en las manos de sus discípulos. Sorprende y al mismo tiempo consuela que Jesús se pusiera en manos de un grupo de amigos de reconocida debilidad y de descaradas traiciones. Se entregaba aún sabiendo que esas manos no eran confiables. Y esta, ¿saben?, es la verdadera exposición de la Eucaristía. Los invito a pensar esto hoy. Esta es la verdadera exposición de la Eucaristía. Nosotros nos inventamos otra exposición de la Eucaristía con cirios, incienso, velo humeral y toda la cosa. Pero la verdadera exposición es que Él se expone. Es el ponerse en las manos que no lo van a sostener, en manos no confiables, en manos traidoras. Sería bueno que pensáramos en esto. Si acaso no hemos perpetuado esa manipulación del sacramento de la Eucaristía, donde vivimos ritos, pero no encuentros. ¿Cómo habría que responder ante uno que se expone? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión. Bueno, que el Señor los bendiga a todos con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.